Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la palabra del Señor. Amén, amén. Queremos también orar un momento. Amén. Gloria a Gracias, Jesús. Dios amado. Bendito. Gracias, Bendito Dios tu nombre. poderoso. Un día más, Señor. Gracias Una porque gracia eres tan más, bueno, una tan fiel. misericordia tuya más. Y gracias por dejar, Señor, Te tu amamos, palabra te bendita amamos, para Dios, poderla te amamos, meditar, te para poder bendecimos, Padre. aprender, Señor, cada día de lo que tú quieres que nosotros Padre experimentemos, de cómo vivir Señor, en nuestra tus vida benditas cristiana. manos. Ayúdanos, Señor, danos tu dirección siempre, Sí, Señor, papito. sí, Padre. También Gracias. queremos pedirte, Padre Celestial, que tú Oh, obres gloria a tu en nombre, cada Padre. necesidad de tus hijos, Señor. Queremos Gloria a tu pedirte nombre, por Padre. tu Sí, protección papito divina lindo. para cada Sí, uno de Dios. tus Sí, hijos, Señor. A los que estamos que tu ahorita mano aquí, los que bendita y están en cualquier misericordiosa parte esté con que están nosotros, oyendo esta palabra, Danos este fe, estudio, danos gracia, o los que, danos Señor, fuerzas. están quizá en su trabajo, con Oh, una tu situación poder y tu difícil. misericordia Oramos sea por la que tu nos provisión, sostenga, tu Padre. protección y también por sanidad, Señor. Sanidad en el alma que está triste, que está afligida. Y sanidad en los cuerpos, Oh, Señor, que están sí, enfermos, Señor. Oh, padeciendo sí, Padre. de muchas enfermedades. Padre, tú eres fiel y tú puedes Manifiéstate, obrar de una manifiéstate. manera poderosa. Oh, Bendice sí. también, Señor, al que Tu está poder desanimado, al que y tu está gracia y debilitado. tu Dale nuevas fuerzas espirituales. Tu bendita Porque mano, los que tu confían en poder Jehová con nosotros, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece Oh, gloria para a tu siempre. nombre, Padre. Trae, Gracias, Señor, Padre. fortaleza a cada uno de tus Que así hijos. sea, Padre. Gracias, Padre, por Cumple tu oírnos. promesa y tu Gracias palabra por en la medio de obra nosotros, tuya Padre. preciosa Por en favor, cada papito. vida. Todo lo pedimos en el Confiamos nombre en tu precioso bendito de nombre, en el Jesús, nombre de Jesús. nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches, papi, Dios te ¿Qué bendiga. tal, hijo? Dios te bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Seguimos hoy hablando acerca de los beneficios de hablar en lenguas, o sea, como un ejercicio devocional. Este ejercicio devocional trae poder. Así que es. se va a traducir en Adoración. adoración. En victoria personal y en un servicio fructífero. Amén, amén. Imagínate, Pablo, Dios hablándome un misterio a mí. Y yo ni siquiera sé que Dios me va a llevar a predicar a Retaluleu. Pero en un momento especial, Dios prepara mi corazón para eso. Claro, por supuesto. Y Amén. y te habla y digamos te guía a estudiar cierta porción de la palabra, Correcto, que es lo que correcto. el Señor A quiere preparar que para vayas a eso. dar allá. Correcto, O sea, correcto. yo creo que parte de este estudio es nosotros hacer una pausa y decir: Señor, no es en mi fuerza, no es con armas carnales, no es con estrategia humana. Esto debe ser hecho bajo la dirección del Espíritu Santo, que es el soberano, porque es Dios también. Ya hemos dicho que estás hablando a Dios, que Él da la palabra que Así vas a es. hablar, que no tenés que esperar entender lo que está Por diciendo, supuesto. ¿verdad? A menos que el Señor te dé una interpretación por ti mismo o por un hermano, que eso también puede suceder porque lo dice la palabra. Y eso lo dice en 1 Corintios 14, 27. Ajá, Si ¿cómo habla dice? alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. O sea, puede haber interpretación. Y esa interpretación, Pablo, Dios te la puede dar a vos mismo. Claro. O puede otra persona Pero perdona, tener esa interpretación. en el verso 27 de 1 Corintios 14 no vemos una condicionante de que si no hay intérprete no lo vayan a hacer en su tiempo devocional. No. Está hablando acerca del servicio de la congregación de los santos, pero en el tiempo personal usted y yo debemos de practicar ese regalo que viene con la salvación. Perfecto, perfecto. Veamos otro de esas bendiciones de hablar en lenguas. Hablar en lenguas no es nada despreciable. Pablo agradecía al Señor por ese privilegio. Correcto, no es despreciable. Correcto. Mire qué lindo. 14:18.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo, Más que todos vosotros. Pablo, hay cosas que uno puede hacer, Claro. Que tienen muy poco beneficio. Sí. Realmente hay cosas que ni siquiera se nota que las hicieron o no las hicieron. Sí. Pero, amado hermano, hablar en lenguas. Sí, es vital. Hablar en lenguas. Óigame, no podemos despreciarlo. El apóstol Pablo no puede agradecer a Dios por algo que es despreciable. Y tampoco cabe aquí porque algunos creen que está hablando acerca de idiomas que habla él. Sería un orgulloso Decir fuera de contexto. que él ¿verdad? habla más, que él es el mejor políglota de la iglesia. de toda Grecia. No. No. Y es que, ¿por qué decimos nosotros eso también? Porque hay gente que sí ve el hablar en lenguas hasta como una condenación, Correcto. como una blasfemia para con el Espíritu Santo. Así lo creen algunos erróneamente, totalmente. Y permítanos decir una cosa. Lo que pasa es que ha habido demasiado abuso. Ha habido demasiado abuso. Y entonces en ese abuso se ha metido el diablo a desprestigiar y a levantar doctrinas como que si fueran bíblicas equivocadas, ¿verdad? Ahora, pero eso no quiere decir que usted y yo no practiquemos esa bendición espiritual, porque no es nada despreciable. Amén. Ahora, el Señor ordena que en la congregación es preferible hablar con el entendimiento. Eso también es bíblico. Eso es lo que dice 14:19. Correcto. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hay un propósito, hay un momento. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y tampoco está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿cuánto valen 10,000 palabras en lengua? 5 en conocimiento. No. Él está aquí intentando decir, cada lugar su propósito. En mi tiempo devocional, el propósito no es bendecir a otros, es bendecirme, es pedir la bendición para mi vida. En la iglesia no es buscar mi propia bendición, es ir a ayudar a otros a ser bendecidos. Y lo que acabas de decir de la iglesia es bien importante. Usted y yo vamos el domingo a nuestro servicio o el día que usted tenga que ir, no a buscar lo mío propio, ¿verdad? Voy a bendecir al Señor, a exaltar al Señor y a bendecir a los demás. Es que cómo el diablo de verdad le ha quitado el sentido de ser una congregación, una comunidad, ¿verdad? Una familia. Correcto, somos hermanos. correcto. Estamos ahí para bendecirnos, no para otra cosa. O sea, sí. y la gente, Sí. uno ve hasta anuncios, ¿verdad? Ven por tu milagro. Y sí, necesitamos ver milagros, pero yo voy a la congregación a bendecir y a ser bendecido por los demás. Sí, ese individualismo, ese espíritu individualista que desvirtúa todos los mandamientos del Señor, los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, soportarnos, ayudarnos, enseñarnos, someternos. ¿Cuántos? Y hasta en la práctica, en la cuestión de ayudarnos en necesidades materiales, el Señor manda a que vengamos y bendigamos a los otros. O sea, no podemos pensar en un cristiano aislado. Hay una comunidad y una familia del Señor. El individualismo es un virus de la sociedad actual. Claro, por supuesto. El deseo de Dios. Amén. Seguimos. Algunas personas se preocupan pensando que al hablar en lenguas que nadie entiende puede existir la posibilidad de estar diciendo cosas que no agradan al Señor. Pero la Escritura afirma que nadie que habla por el Espíritu puede ofender a Jesucristo. Correcto. Que nadie que habla por el Espíritu. Y veamos esa porción. Vamos a leer 1 Corintios 12:13. ¿Cómo dice? 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sí, yo he compartido con algunos hermanos que dicen eso. Mire hermano, yo que siento que a esa persona se le mete el diablo cuando se pone a hablar en lenguas. Mire,
tal vez no se le mete, tal vez ya lo tiene. Y ahí es donde usted se está dando cuenta. Pero porque habló lenguas se le metió. No, papito. No. Mira esta porción preciosa de Lucas 11, Pablo. Fíjate que está ligada a la promesa del Espíritu Santo, a la oración. Sí. Lucas 11, ¿por qué no leemos del verso 11 en adelante? Lucas 11:11. Al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mira qué lindo. El que está cuidando nuestra oración. Hay dos que cuidan nuestra oración: el Espíritu Santo y Jesucristo. Porque el Espíritu intercede por nosotros, Romanos 8:26. Jesucristo es el intercesor por excelencia. Entonces, hermano, cuando una persona en el espíritu de humildad y de convicción espiritual sana se hinca Claro. y le pide al Señor: Señor, quiero hablar en lenguas, se va a meter el diablo a trastornar. Aquí dice, aunque vos seas malo, el diablo no va a poder hacer eso. Exactamente. Es que claramente ese es el mensaje, ¿verdad? No depende de tu santidad, de tu perfección, porque no es tu santidad, es la santidad de Cristo, es la bondad del Señor. Y mi amado hermano, hay un compromiso poderoso de Dios con el creyente que está de rodillas. Claro, totalmente. Mire, Guardarlo, cuidarlo. hermano, como lo hemos dicho, como para poder captarlo, que realmente es como usar un lenguaje figurado. Hermano, nada impresiona más a Dios que un creyente de rodillas. Así Y es. Él tiene un cuidado, dice: yo estaré atento a tu oración. Y que ahí se va a meter el diablo. Papito, yo he visto a gente que no está orando en lenguas y está hablando con el diablo metido. Por supuesto. Entonces eso no es. Fíjate que hay un versículo De Sofonías. En el capítulo 3, el verso 9. Mire qué Busquémoslo, tremenda esta palabra. 3:9 de Sofonías. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Fíjate que hay una pregunta, Pablo, que nos tendríamos que hacer interesante, pues. ¿Qué idioma hablaba Adán y Eva? Sí, es una pregunta bien interesante, por supuesto. Porque como ellos ya crecieron, ellos ya nacieron grandes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces ya tenían el don. Nacieron con la habilidad esa ya, ¿verdad? Con esa habilidad. Con el paquete instalado. Ahora, ¿qué idioma hablaban ellos? No sabemos. Lo interesante No sabemos. es que Dios los entendía a ellos y ellos entendían a Dios. Claro. O sea, hay un lenguaje de pureza. Por supuesto, de su Hay creador. un lenguaje ¿va? universal. Así nos echan algunos gringuitos que vienen a predicar aquí a Guatemala. Dicen: en el cielo se hablará español. Sí, no. Pero ellos echarnos Flores. un piropo quieren. No, hermano, yo creo que el lenguaje que hablaba Adán y Eva es el lenguaje que vamos a hablar nosotros en el cielo. El Señor va a restaurar todas las cosas. ¿no? Mira, Sofonías 3:9. Es que mira qué interesante. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen al Señor, el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. No olvidemos que la proliferación de los idiomas y de las distintas lenguas del mundo Fue por causa del pecado. es una consecuencia del pecado. Correcto, ¿verdad? Babel. Y fíjate que Un es bien juicio. lindo, es bien lindo, papito, porque en Babel se confundieron las lenguas. Claro. En Pentecostés se aclaró la lengua. Se unificó, ¿verdad? Ajá. Un lenguaje Entonces espiritual. pueda ser, papito, que este lenguaje de lenguas es el lenguaje espiritual Un día. que vamos a hablar con el Señor, donde podemos hablar
sin esa astenia, Claro. que dice Romanos 8:26, que quiere decir enfermedad de nosotros los humanos hoy día, ¿verdad? Por supuesto. Ajá, qué lindo. Es Sofonías capítulo 3, versículo 9. Un día yo voy a purificar. Y no Un es de día. que va a agarrar el castellano o la No, lengua no, no, española o el inglés y lo va a No. volver como en el tiempo de Shakespeare. No. Es algo espiritual, es algo Es del algo espíritu. espiritual. Amén. Ahora, Amén. Qué entendemos lindo. también nosotros y queremos entenderlo juntos que orar en lenguas y orar en el espíritu son sinónimos en la Biblia. Ajá, ajá. Y eso es lo que nosotros entendemos. 1 Corintios 14, 14 y 15. Efesios capítulo 6, versículo 18. Judas capítulo 20. Amén. Esa expresión, y si pudiéramos poner ahí también Apocalipsis 1:10, que Por dice supuesto. que yo estaba en el Espíritu. Es un momento precioso. Orar en el espíritu va a fortalecer mi fe. Amén. Me va a fortalecer. Amén, amén, amén. Entonces, leamos esos Judas. versículos, hijo. 1 Corintios 14, 14 y 15 primero. 14, 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, Ajá. pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, se puede orar, se puede cantar, se puede agradecer en el Espíritu. Así es, así es. Fíjate, Pablo, Hay que niveles de eso, ¿verdad? hay veces que uno no agradeció al Señor en la dimensión que debería de darle gracias. Y cuando habla lenguas puede hacer que tu alabanza y tu gratitud sea perfecta. Sea en la medida que debió haber sido en el entendimiento. sí, ¿verdad? Es sí. corregir la plana, ¿va? Correcto. Es corregir la plana. Eso es. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí no está diciendo, en vez de orar en la carne, No, oren no. en el Espíritu. No. No está contrastando No. esas dos formas de oración, sino que está diciendo, tiene que ser una oración Fervorosa, ¿verdad? fervorosa, profunda. Y también vamos a ir a Judas. 20. Mire lo que dice Judas 20. En este momento lo leemos. Judas Amén, 20. Lo leemos ahora. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjate que aquí sacamos también otro beneficio de orar en lenguas, porque oramos nosotros para edificar nuestra fe. Para crecer en fe. Ajá, cuando yo oro en el Espíritu, cuando yo oro en lenguas, se edifica mi fe. Le echo gasolina a la fe. Correcto. Y fíjate, Pablo, que la fe está ligada a la palabra y la palabra a la fe. Así es. Pero movidas ambas por el Espíritu Santo. Claro. Porque la palabra es la espada del Espíritu. Y cuando hablamos aquí de fe, no estamos hablando de la fe para salvación, que es un regalo del Señor. Sí, estamos hablando de la fe que nos hace confiar cada día más en nuestro Dios soberano. Y esa fe es algo espiritual. No se puede alimentar de pensamientos positivos, no se puede alimentar de otra cosa que no sea del Espíritu, porque es algo del Espíritu. Debemos de separar las cosas de la carne de las cosas del Espíritu. En el nombre de Jesús, que la gracia, la Amén. misericordia y el poder del Señor sigan con nosotros. Amén. Tal vez antes de irnos nos ha quedado una última ahí en el tintero, y es que orar en el Espíritu es parte de la armadura. La armadura de de Dios. Dios. Ahí en Efesios, en el capítulo 6, Verso versículo 10, 10. como dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ajá, Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo. Y en el versículo 18, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. orando en el Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús, es parte de la armadura. Parte de la armadura. Úsela. Oración. Usémosla. Usémosla. Sí. Dios les bendiga, amados.